en el vasto tapiz del tiempo, donde cada hilo es una vida y cada patrón una civilización, late un pulso secreto, un reloj cósmico cuyo tic-tac resuena solo para aquellos que saben escuchar. Este no es un reloj de engranajes y manecillas, sino uno forjado en profecías, que marca las estaciones de la humanidad y el ritmo de un plan divino. Su propósito no es solo medir el tiempo, sino anunciar una promesa que ha viajado a través de los siglos, una promesa tan grandiosa que los cielos mismos la custodian. La restauración de todas las cosas. La historia de la fe humana nunca ha sido una autopista recta, iluminada por la luz incandescente de las certezas absolutas. Más bien, se asemeja a un antiguo sendero que serpentea a través de los desiertos del olvido, escala las montañas de la duda y atraviesa prolongados silencios divinos. En ese sinuoso camino, se alza una promesa que vibra como un eco persistente en el corazón del tiempo. La restauración. Este no es simplemente un anhelo espiritual o un deseo piadoso, sino una profecía inmutable, pronunciada por la boca de Dios a través de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Es, de hecho, una condición indispensable para el retorno glorioso de Yeshua, el Mesías, el Rey de Reyes. Tal como declara el libro de los Hechos en su capítulo 3, versículo 21, los cielos deben retener al Mesías hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esta declaración revela una verdad asombrosa. El reloj cósmico avanza inexorablemente hacia un punto exacto en el futuro. Un momento divinamente designado que aún no ha amanecido. Y si aún no ha llegado, es porque algo fundamental, algo esencial, falta por restaurar. Pero, ¿cómo podemos siquiera empezar a comprender una obra de semejante magnitud? Un plan tan vasto y complejo que sus cimientos fueron puestos miles de años antes del nacimiento mismo de la Iglesia. Para trazar el contorno de este diseño celestial, debemos acudir a un mapa inesperado, un modelo profético entregado en medio del desierto, el tabernáculo de reunión. Este santuario portátil cuyo diseño fue revelado a Moisés en el monte Sinaí, no solo sirvió como morada terrenal para la presencia de Dios, sino que también ocultaba en su arquitectura un plano detallado del recorrido completo de la fe. Cada pieza, cada medida, cada material y cada mueble del tabernáculo es una declaración teológica y una guía histórica precisa. Y nuestro viaje para descifrar este mapa comienza en el atrio exterior, frente a la imponente figura del altar del sacrificio. Este altar de bronce es el símbolo inequívoco del sacrificio perfecto de Yeshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es en este punto de encuentro donde el polvo de la humanidad y la gracia de la redención divina se tocan, que la historia de la Iglesia da su primer paso firme, iniciando así el largo camino hacia la restauración. Si la meta final del plan divino es, en efecto, la restauración, entonces nos vemos forzados a aceptar una verdad incómoda, una realidad que a menudo se prefiere ignorar. Algo se había perdido. La fe original, pura y vibrante, entregada a los apóstoles, se fragmentó con el paso del tiempo. Sus enseñanzas cristalinas se mezclaron con interpretaciones humanas, se cargaron con el peso de tradiciones añadidas y se diluyeron en doctrinas que, poco a poco, como una niebla densa, nublaron la frescura y el poder del mensaje apostólico. El propio Yeshua lo advirtió repetidas veces, describiendo este proceso de corrupción con una metáfora precisa: la levadura de los fariseos, una distorsión sutil, casi imperceptible, que fermenta y crece en la masa de la doctrina sin que nadie parezca notarlo. Por esta razón, para poder restaurar, es imperativo volver a la raíz, regresar al espíritu y la esencia de la fe de Israel. Es necesario emprender un verdadero teshuvá, un concepto hebreo que va más allá del simple arrepentimiento. Significa dar media vuelta y regresar al diseño original de Dios. Y justo cuando el mundo moderno, en su búsqueda de sentido, comenzaba a preguntarse por esas raíces olvidadas, ocurrió un acontecimiento que parecía extraído de las páginas de una novela de aventuras. Corría el año 1947.
en las áridas y desoladas cuevas que bordean el Mar Muerto, un joven pastor beduino, en la búsqueda de una oveja extraviada de su rebaño, lanzó una piedra por curiosidad hacia la oscuridad de una gruta. Lo que escuchó a continuación no fue el eco sordo de la roca contra la pared, ni el silencio del desierto, sino el sonido inconfundible de una vasija de barro al quebrarse. Intrigado, se adentró y encontró algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado. Rollos de papiro y pergamino que habían permanecido ocultos durante casi 2 milenios. No se trataba de documentos comunes, eran los restos de la biblioteca completa de una comunidad desaparecida, protegida del paso del tiempo por la sequedad del desierto y la mano de la providencia. Así, de forma casi milagrosa, comenzaron a revelarse al mundo los manuscritos del Mar Muerto, los textos bíblicos más antiguos jamás encontrados. El momento de su descubrimiento fue tan singularmente tardío, pues gran parte de su contenido más revelador no vio la luz pública hasta bien entrada la década de 1990, que muchos no pudieron evitar ver en ello la mano soberana de la providencia. Era como si Dios mismo hubiese guardado estas piezas cruciales de información, este tesoro de conocimiento, precisamente para la generación que estaría llamada a comenzar la tarea de desenredar los nudos de la historia y redescubrir la fe perdida. Estos manuscritos arrojaron una luz sin precedentes sobre prácticas, conceptos teológicos y tensiones doctrinales que habían quedado sepultadas bajo capas de historia y tradición. Ofrecían una ventana directa, sin filtros, hacia la fe del primer siglo. Su propósito no era crear una nueva fe o una nueva religión, sino permitirnos entender la fe original, la fe de Yeshua y sus apóstoles, con ojos renovados y una claridad que se creía perdida para siempre. Pero, ¿quiénes fueron los misteriosos guardianes de estos tesoros invaluables? Se trataba de una comunidad peculiar, ascética y devota, los hijos de Sadoc. Este grupo afirmaba ser un linaje sacerdotal legítimo y los auténticos intérpretes de la Torá. Profundamente convencidos de que el templo de Jerusalén se había corrompido, tanto en su sacerdocio como en sus rituales, tomaron la drástica decisión de retirarse al desierto. Allí, en la comunidad de Qumrán, se dedicaron a proteger lo que consideraban la pureza de la fe y a esperar fervientemente la llegada del Mesías prometido. Su forma de vida rigurosa, sus textos sagrados y su compleja teología iluminaron un aspecto sorprendente del mundo en el que vivió Yeshua. La fe judía del primer siglo no era un bloque homogéneo y monolítico, sino un vibrante y a menudo conflictivo campo de batalla espiritual, político y doctrinal. El conflicto más profundo y divisivo de aquella época no giraba en torno a tradiciones menores o interpretaciones secundarias de la ley. La disputa central, la que definía la identidad misma del pueblo de Dios y su relación con el Creador, era un tema que más tarde desaparecería casi por completo de la memoria colectiva del cristianismo. El calendario de las fiestas santas. Este no era un simple almanaque, sino el reloj espiritual que marcaba los tiempos divinos, las citas señaladas por Dios con su pueblo, en el corazón de aquellas disputas antiguas entre fariseos, saduceos y los esenios de Qumrán, disputas que hoy nos parecen lejanas y oscuras, se escondía el eco perdido del reloj cósmico, aquel cuyo ritmo la humanidad había olvidado. Redescubrir ese calendario y su significado era, y sigue siendo, una pieza clave en el gran rompecabezas de la restauración de todas las cosas. Desde las profundidades del desierto, entre cuevas selladas por el tiempo, los manuscritos del Mar Muerto emergieron como un testamento olvidado, revelando una fractura que la historia había mantenido oculta por milenios. En sus frágiles papiros no solo se guardaba la sabiduría de una comunidad devota, sino el eco de una contienda que partió en dos el corazón de Israel. La disputa no era por tierras ni por poder terrenal, sino por algo mucho más fundamental: el tiempo mismo. No la percepción humana del tiempo, sino su estructura sagrada, el ritmo divino impreso por el Creador desde el principio del mundo. Los rollos desvelaron la existencia de dos calendarios rivales, cada uno proclamando ser el verdadero reloj de Dios, y la tensión entre ambos era tan profunda
que definió la espiritualidad en la era de Yeshua, preparando el escenario para una restauración profetizada. De un lado, como un pilar inamovible en medio de la arena, se alzaba el calendario solar, celosamente custodiado por los hijos de Sadoc. Este era un sistema antiguo, de una simetría matemática perfecta, un ciclo ordenado que se sincronizaba con el curso del sol. Según sus guardianes, este calendario no era una invención humana, sino una herencia divina transmitida desde los patriarcas, y Moisés, un diseño celestial grabado en el firmamento. En su visión, las fiestas solemnes tenían fechas fijas, inalterables, pues Dios mismo había tejido un patrón perfecto en el cosmos. Para esta comunidad ascética, el tiempo era un espejo del orden divino, y cualquier alteración, cualquier desviación de su curso, constituía una profanación del culto, un acto que rompía la armonía entre el cielo y la tierra. En el otro extremo, dominando la vida religiosa desde el corazón de Jerusalén, se encontraba el calendario lunisolar, administrado por la casta sacerdotal que regía el templo. Este sistema, aunque funcional para el día a día del pueblo, era inherentemente variable, sujeto a la observación de la luna nueva y a las decisiones de los rabinos, quienes podían añadir meses para corregir el desfase con las estaciones. Para los hijos de Sadoc, esta flexibilidad no era una virtud, sino una corrupción. Lo veían como una peligrosa concesión a la conveniencia humana, una mezcla impura de tradición sagrada y pragmatismo, que paso a paso había alejado a Israel del reloj perfecto que Dios había puesto en marcha en la creación. Lo que para la élite de Jerusalén era una tradición venerable, para los custodios del desierto era una traición al pacto. Este choque de calendarios trascendía lo técnico. Era una batalla ideológica por el alma de Israel, una lucha por definir la verdadera obediencia a Dios. Determinaba el momento exacto para celebrar las fiestas sagradas, para ofrecer los sacrificios, para convocar al pueblo en asamblea santa y, en última instancia, definía la identidad misma de cada comunidad. Según los manuscritos, esta disputa se volvió tan irreconciliable que forzó a los hijos de Sadoc a tomar una decisión radical: abandonar el templo de Jerusalén, que consideraban contaminado, y retirarse al desierto para preservar la pureza del culto. Allí, en la soledad de sus campamentos y en la oscuridad de las cuevas, mantuvieron viva una forma de vida que, en su creencia, no solo honraba el pasado, sino que anticipaba la fe pura que traería el Mesías. Lo más asombroso es que esta profunda grieta en la concepción del tiempo no se cerró con el fin de aquella era, sino que fue sepultada bajo capas de tradición, olvidada por la historia dominante. Por esta razón, cuando Yeshua caminó por las polvorientas calles de Judea, su ministerio se desarrolló en un mundo donde el tiempo era un campo de batalla espiritual. Cada una de sus enseñanzas sobre la ley, el sábado o las fiestas sagradas resonaba con implicaciones explosivas, desafiando las estructuras de poder establecidas. Comprender este contexto no es un mero ejercicio académico. Es la llave para descifrar el mensaje original del Evangelio en toda su profundidad y para entender la misión profética de restauración que latía en su núcleo. Como un eco que viaja a través de los siglos desde el silencio del desierto, los manuscritos del Mar Muerto nos revelan que la comunidad de los hijos de Sadoc consideraba el calendario correcto como el eje central del plan divino. Era el engranaje maestro en el gran reloj cósmico de Dios, un mecanismo indispensable para la redención. Sin este orden celestial, afirmaban con convicción profética, Israel no podría caminar en sintonía con el cielo ni estar debidamente preparado para la llegada del Mesías. Este pensamiento, lejos de ser la excentricidad de una secta aislada, encontraba un profundo eco en la literatura profética y apocalíptica de la época, textos que hablaban de tiempos señalados, de semanas proféticas y de ciclos sagrados que apuntaban, con precisión matemática, hacia un futuro de restauración total. La restauración, por lo tanto, no era concebida únicamente como un renacimiento espiritual. Era, fundamentalmente, una restauración temporal. Implicaba un regreso a caminar según el ritmo de Dios,
una realineación con el tiempo del Creador. Así como un músico que ha perdido el compás debe volver a encontrar la nota fundamental para unirse de nuevo a la sinfonía, Israel debía redescubrir el tiempo verdadero para poder recibir la plenitud del reino de los cielos. Sin el calendario correcto, la nación estaría perpetuamente fuera de sincronía con las promesas divinas. Y es aquí donde el desierto, una vez más, cobra una vida profética. Entre las dunas silenciosas y las cuevas ocultas de Qumrán, los hijos de Sadoc encendieron una llama de conocimiento sagrado, una chispa que sobrevivió a la caída de imperios, a la violencia de las guerras y a 19 siglos de completo olvido. Ellos creían firmemente que su misión no era un acto solitario de resistencia, sino la preservación de una verdad destinada a resurgir. Estaban convencidos de que un día, cuando el mundo estuviera listo para escuchar, este conocimiento emergido del polvo revelaría el diseño de un plan maestro mucho mayor. Un plan divino que conectaba la pureza del tabernáculo de Moisés, la fe vibrante del primer siglo, el mensaje transformador de Yeshua y el misterioso reloj celestial que marca, con una precisión inmutable, los tiempos del Creador. En medio de este panorama revelado, surge la pregunta inevitable que atraviesa la historia y nos confronta hoy. ¿Qué ocurre cuando el tiempo del hombre deja de coincidir con el tiempo de Dios?